Bien, vamos a resolver un ejercicio del examen de admisión UNI 2017-2. Este ejercicio corresponde al capítulo de estado gaseoso y específicamente al tema de mezcla de gases. El ejercicio nos dice lo siguiente: el aire es una masa gaseosa que no tiene características iguales a lo largo de las capas de la atmósfera. Al respecto, señala la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Lo primero nos dice: la densidad del aire húmedo es menor que la del aire seco a iguales condiciones de presión y temperatura. A mayor altura respecto al nivel del mar, menor es la densidad del aire. Y cuando la concentración del oxígeno en el aire es menor, la densidad del aire es mayor. Bueno, hay que considerar y tener en cuenta que una mezcla gaseosa es la unión de dos o más componentes gaseosos en donde cada uno mantiene su identidad. También hay que recordar que las características de un gas dependen en estricto de variables como son la presión y la temperatura. Acá vamos a jugar mucho con esas variables, específicamente la presión, para poder resolver la alternativa número 2. Y también hay que recordar que para una mezcla gaseosa, la masa molar, en este caso del aire, no va a ser la suma de las masas molares de sus componentes, sino en realidad va a ser un promedio ponderado que va a depender de las fracciones molares, en este caso la fracción molar del nitrógeno y la fracción molar del oxígeno. En la mezcla característica llamada aire, el nitrógeno tiene aproximadamente un 80% en abundancia y el oxígeno un 0,2% en abundancia. Y considerando que la masa molecular del nitrógeno es 28 y la del oxígeno 32, el peso molecular del aire, que es el peso molecular promedio de la mezcla gaseosa, sería 28,8. Esa va a ser una referencia que vamos a tomar para empezar a resolver el ejercicio. Bueno, la alternativa número 1 me dice que la densidad del aire húmedo es menor que la densidad del aire seco a iguales condiciones de presión y temperatura. Recordemos que si nosotros reordenamos la ecuación universal de los gases ideales, podemos llegar a la siguiente ecuación, que la presión por la masa molar es igual a la temperatura por R, que es la constante de los gases ideales, por la densidad del aire. Y reordenando esto tendríamos que la densidad del aire es presión entre RT por la masa molecular del aire. Considerando, como nos dice acá, que la presión y la temperatura se mantienen constantes y además teniendo en cuenta que R es una constante, podemos darnos cuenta que la densidad es una relación directa con la del aire. O sea, al incrementarse la masa molar del aire, se incrementa la densidad del aire. Lo contrario también ocurre. Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros afirmar? Por lo que vimos hace un momento, la masa molecular del aire seco es 28,8, que es en estricto si nosotros tuviéramos como componentes al nitrógeno y al oxígeno en las composiciones que hemos visto anteriormente. Pero si a este componente aire le agregamos otro componente que sea el vapor de agua, o sea, volver al aire seco, el aire húmedo, la masa molar del aire húmedo sería la fracción del aire seco por la masa molecular del aire seco por la fracción del vapor por el peso molecular del vapor. Hay que tener en cuenta que la masa molar del aire seco vale 28,8, pero la masa molecular del vapor es 18. Esto es matemática. En matemáticas sabemos que si al promedio ponderado nosotros le agregamos un componente que tiene un menor valor, entonces el promedio final va a ser menor que el original. Si en este caso era 28,8, pero el punto más bajo es 18, la masa molar del aire húmedo será menor de 28,8. Por lo tanto, si la masa molar del aire seco es mayor que la masa molar del aire húmedo, entonces se va a concluir que la densidad del aire seco es mayor que la densidad del aire húmedo. Esa sería la primera conclusión a la que llegamos. La densidad del aire seco es mayor que la densidad del aire húmedo. La primera proposición sería correcta. La segunda proposición nos dice: a mayor altura respecto al nivel del mar, menor es la densidad del aire. Bueno, hay que considerar que conforme nosotros incrementamos en altura, la columna de aire es menor. Por ejemplo, estas personas en estas casas van a estar soportando una columna de aire mayor que estas personas que se encuentran en estas casas. Por lo tanto, la presión acá va a ser menor que la presión en este otro punto.
Cuando se incrementa la altura, menor es la presión atmosférica. ¿Esto cómo va a influir? Bueno, si volvemos nuevamente a la ecuación universal de los gases ideales, presión por el peso molecular es igual a T por R por D, y despejamos, la densidad del aire va a ser la masa molar del aire entre RT por la presión. Considerando que la composición del aire no ha cambiado, o sea, que es la misma masa molecular en un punto dado y que la temperatura es constante, entonces la densidad del aire depende en específico de la presión. A mayor presión, mayor densidad; menor presión, menor densidad. Entonces, como la presión a nivel del mar es mayor que la presión del aire en altura, porque acá hay más columna de aire, entonces, por la relación que hemos visto hace un momento, la densidad del aire a nivel del mar debe ser mayor que la densidad del aire a la altura. O sea, a mayor altura el aire es menos denso, ¿correcto? Entonces, llegamos a la conclusión que a mayor altura es menor la densidad del aire. ¿Por qué? A menor presión, también menor densidad. La segunda proposición es correcta. Y respecto a la tercera proposición, bueno, nos dice, cuando la concentración del oxígeno en el aire es menor, la densidad del aire es mayor. Si vamos con la primera, con el primer resultado que tuvimos del peso molecular del aire, la masa molecular del aire vale 28,8. ¿Por qué? Porque consideramos que la fracción del nitrógeno vale 0,8 y la del oxígeno vale 0,2. Pero ¿qué ocurriría si es que la concentración del oxígeno disminuye? O sea, ¿qué pasaría si esto de 0,2 pasa a 0,1? Y si se hace tan pequeño que pasa a 0,0, o sea, se aproxima a nada. Entonces, ¿qué ocurriría? Como la cantidad o la proporción de oxígeno no ha cambiado, entonces la fracción molar de él va a aumentar. Si él es 0,2, él va a ser 0,8. Si él es 0,1, él va a ser 0,9. Y si esto se acerca a 0, esto se va a acercar a 1. O sea, no necesitamos hacer los cálculos matemáticos, sino darnos cuenta que a medida que disminuye la concentración del oxígeno, se incrementa la concentración del nitrógeno en términos de su fracción molar. O sea, prácticamente la mezcla gaseosa termina siendo nitrógeno. Esto es típico cuando nosotros incrementamos la altura. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que ocurren al llegar a la estratosfera que van consumiendo este oxígeno. Entonces, si es que la concentración del oxígeno disminuye, la concentración en fracción molar del nitrógeno se acerca a 1 y por lo tanto este peso de 28,8 se va convirtiendo a 28. O sea, esto quiere decir que a medida que la concentración del oxígeno disminuye, la masa molecular del aire tiende a 28. Considerando lo que vimos inicialmente, que la densidad del aire es una función directa de la masa molecular del aire a las mismas condiciones de presión y temperatura, a menor masa molar del aire, menor será la densidad. Por lo tanto, si la masa molecular del aire disminuye, como en este caso cuando disminuye la concentración del oxígeno, también la densidad del aire debe disminuir. Acá nos dice que cuando la concentración del oxígeno en el aire es menor, o sea, en este caso, la densidad del aire es mayor. Eso no es correcto, porque si la concentración del oxígeno es menor, el peso molecular del aire disminuye y por lo tanto, si disminuye la masa molecular, la densidad del aire también disminuye. Entonces, esa alternativa es incorrecta. Las alternativas correctas serían la alternativa 1 y la alternativa 2, y eso nos da como resultado que la clave es la letra B. Bueno, con esto hemos resuelto este ejercicio del examen de admisión 2017-2. Síguenos en nuestros canales de Unidemia, QMK con Leven, y para más contenido síguenos en nuestro canal de YouTube Unidemia Asesores. Nos vemos, hasta el próximo ejercicio.